Mi mamá me llamó puta por quedar embarazada por error. Luego le pasó lo mismo a ella. Mi mamá nunca me dejó olvidar que arruiné mi vida al tener a mi hijo Hudson cuando tenía 16 años. Me despertaba para ir a la escuela diciendo buenos días a la que no pudo mantener las piernas cerradas y destruyó todo su futuro por 5 minutos de diversión. Todos los días me recordaba que era una vergüenza para nuestra familia y que le daba pena mostrar su cara en la iglesia. Las madres adolescentes son solo Moirosit que fueron atrapadas. Le decía a sus amigas por teléfono lo suficientemente alto para que yo escuchara desde mi habitación. Cuando Hudson lloraba por la noche, golpeaba mi puerta, gritando que este era mi castigo y que mejor no la despertara con mis errores. En las cenas familiares, anunciaba que tenía suerte de que no me echara a la calle como merecía. Trabajaba de noche en el supermercado e iba a la escuela durante el día, mientras Hudson se quedaba en la guardería que se llevaba la mayor parte de mi cheque. Mamá me cobraba renta por mi habitación de la infancia y me hacía comprar toda mi propia comida y pañales, aunque ella ganaba buen dinero como enfermera. Le decía a todos en la iglesia que era una santa por dejar que su hija, Nia, viviera en casa en lugar de dejarme sin hogar como otros padres harían. Sacaba sobresalientes. Decía que no importaba porque las madres adolescentes no van a la universidad y yo trabajaría por salario mínimo para siempre. Ahora eres mercancía dañada y ningún hombre decente te querrá, decía cada vez que me veía haciendo tarea en la mesa de la cocina. Solicité becas a sus espaldas y obtuve una beca completa para la universidad estatal para el próximo año. Hudson estaba prosperando en la guardería y alcanzando todos sus hitos temprano. Aunque mamá decía que los hijos de adolescentes siempre resultan estúpidos, ahorré cada centavo que pude y planeé mudarme a vivienda estudiantil con Hudson tan pronto como me graduara. Mamá no tenía idea de que me iba porque estaba demasiado ocupada yendo a noches de vino. Había estado saliendo más y más últimamente y llegaba a casa borracha a las 3:00 de la mañana oliendo a colonia. Pero entonces mamá se atrasó en su periodo y la escuché vomitando todas las mañanas durante una semana. Se hizo 5 pruebas de embarazo en el baño y la escuché sollozar cuando todas resultaron positivas. La verdadera sorpresa llegó en su primer ultrasonido cuando descubrió que eran trillizos de algún tipo que conoció en un bar cuyo nombre ni siquiera recordaba. Tenía 43 años y de repente estaba embarazada de 3 bebés de una aventura de una noche mientras estaba borracha. Esto no me puede estar pasando a mí. Seguía llorando mientras yo alimentaba a Hudson con su desayuno. Sus amigas de la iglesia la abandonaron completamente cuando se enteraron de que estaba embarazada sin esposo o siquiera novio. La llamaron los mismos nombres que ella me había llamado durante 3 años, como guerra, ipsu y vergüenza, y su trabajo la puso en licencia sin goce de sueldo porque estaba demasiado enferma por el embarazo para trabajar y no podía pagar la hipoteca sin mi dinero de renta. Tuvo que vender su auto bonito por una minivan usada que pudiera caber 3 sillas de auto. El embarazo era de alto riesgo debido a su edad y los trillizos, así que estuvo en reposo en cama para el mes 5. Mamá de repente me quería cerca todo el tiempo para traerle comida y limpiar la casa y ayudarla a ir al baño. Lloraba sobre cómo su vida había terminado y nunca encontraría un esposo ahora con 3 bebés y sin dinero. Al menos tú solo tuviste un bebé para arruinar tu vida, pero yo tengo 3. Sollozaba como si debiera sentir pena por ella. La iglesia la echó del ministerio de mujeres por quedar embarazada fuera del matrimonio y no tenía a nadie porque había pasado años juzgando a todos los demás. Me rogaba que faltara a la escuela para llevarla a citas médicas y se enojaba cuando decía que no podía faltar a clases. Los trillizos llegaron temprano y pasaron semanas en la UCIN, costando más de lo que mamá ganaría en 5 años. No podía trabajar con 3 recién nacidos y la guardería costaría 4,000 al mes. Mamá tuvo que solicitar cupones de alimentos y asistencia social, igual que había avergonzado a otras madres solteras por hacer. No podía manejar a los 3 bebés llorando a la vez y gritaba para que la ayudara mientras yo trataba de estudiar para los exámenes finales. Sabes lo que es ser una madre joven, así que necesitas ayudarme, dijo, como si de repente fuéramos iguales. Le mostré mi carta de aceptación universitaria y le dije que Hudson y yo nos mudaríamos después de la graduación. La cara de mamá se puso blanca y comenzó a temblar mientras sostenía a uno de los trillizos llorando. No puedes dejarme sola con 3 bebés cuando sabes cómo es esto, gritó. Le recordé que ella nunca me ayudó una sola vez con Hudson y me llamó nombres todos los días durante 3 años. Ya pagué el depósito de nuestro apartamento y Hudson está inscrito en la guardería del campus, le dije mientras empacaba nuestras cosas. Bloqueó la puerta de mi habitación sosteniendo a los 3 bebés, gritando que tenían la cara roja y estaban desesperados. Si te vas, moriré tratando de cuidar a estos bebés sola y será tu culpa por abandonar a tu familia. Miré a los trillizos que no pidieron nacer en este desastre y sentí que mi estómago se retorcía. Mi mamá no merecía nada de mí, pero ¿cómo se suponía que debía elegirme a mí misma sobre 3 bebés inocentes? El peso de esos 3 cuerpecitos presionaba contra mi pecho mientras estaba parada allí congelada en mi entrada. Los dedos pequeños de Hudson se clavaban en mi pierna mientras gimoteaba por todo el ruido y el caos a nuestro alrededor. Mi bolso empacado estaba visible detrás de mí en la cama, mientras el cuerpo de mamá bloqueaba la única salida de mi habitación. Los trillizos gritaban en sus brazos con sus caras poniéndose rojas y sus pequeños puños agitándose en el aire. No podía moverme o hablar o siquiera respirar adecuadamente mientras miraba a esos bebés inocentes que nunca pidieron nada de esto. Hudson también comenzó a llorar y jalaba mis jeans tratando de hacer que lo recogiera y mejorara todo. Los ojos de mamá estaban salvajes y desesperados mientras cambiaba a los bebés en sus brazos para evitar que se resbalaran. Uno de ellos vomitó fórmula sobre su camisa, pero ni siquiera se dio cuenta. Finalmente encontré mi voz y le dije que necesitaba tiempo para pensar en todo. Comenzó a discutir, pero pasé junto a ella cuidadosamente y tomé la mano de Hudson para llevarlo a la cocina. Mis manos temblaban mientras sacaba la mantequilla de maní del armario y trataba de untarla en pan para su almuerzo. El cuchillo seguía resbalándose porque mis dedos no funcionaban bien. Hudson se sentó en su mesita de plástico mirándome con ojos grandes y preocupados. Podía escuchar a los bebés todavía llorando desde la sala de estar donde mamá nos había seguido. Estaba tratando de rebotar a los 3 a la vez, pero no estaba funcionando. Le di a Hudson su sándwich y algunas rodajas de manzana. Luego saqué mi teléfono para llamar a la guardería del campus. La mujer que contestó sonaba tan alegre y normal, como si todo en el mundo estuviera bien. Confirmó que el lugar de Hudson comenzaría la próxima semana y me recordó que necesitaban sus registros de vacunas para el lunes. Lo anoté en el reverso de un sobre con mano temblorosa, mientras Hudson comía su almuerzo en silencio. Mamá entró a la cocina sosteniendo 2 bebés, mientras el tercero gritaba desde un columpio en el piso. Preguntó qué estaba haciendo, y le dije que estaba confirmando la guardería de Hudson para la universidad. Su cara se arrugó y comenzó a llorar de nuevo, lo que hizo que los bebés lloraran más fuerte. Esa noche fue un infierno puro, ya que los trillizos se turnaban gritando cada hora. Podía escuchar a mamá tropezando entre sus cunas tratando de averiguar cuál necesitaba qué. A las 3:00 de la mañana, estaba sollozando que no podía hacer esto sola, y que iba a perder la cabeza. Cubrí las orejas de Hudson mientras daba vueltas en su cama de niño pequeño junto a la mía. Ya se había despertado 2 veces preguntando por qué los bebés no dejaban de llorar. No dormí nada. Y cuando sonó mi alarma a las 6:00, sentí como si me hubiera atropellado un camión. Tropecé hasta la sala de estar,
y encontré a mamá desmayada en el sofá con un bebé en su pecho, apenas respirando. Los otros dos estaban en la cuna llorando con pañales sucios. Los levanté uno a la vez y los cambié en el piso. Luego hice 3 biberones con el último de la fórmula. Mamá ni siquiera se despertó cuando puse al bebé de su pecho de vuelta en la cuna. Sacudí su hombro suavemente y le dije que tenía que irme a trabajar pronto. Abrió los ojos y se veía confundida sobre dónde estaba. La dejé sentada tratando de alimentar a un bebé, mientras los otros dos se quejaban. El trabajo fue una pesadilla porque apenas podía mantener los ojos abiertos. Mi gerente me llevó aparte durante mi descanso y preguntó si todo estaba bien en casa. Mentí y dije que sí, aunque probablemente parecía la muerte. Frunció el ceño y dijo que estaba preocupada por mí, pero tampoco podía tenerme cometiendo errores en la caja. Me recordó que ya había tenido 2 advertencias por llegar tarde y distraída. Una más y tendría que dejarme ir, aunque le agradaba. Asentí y prometí hacerlo mejor, pero ambas sabíamos que estaba empeorando, no mejorando. Cuando llegué a casa esa tarde, la casa parecía como si hubiera explotado una bomba. Había pañales sucios en la mesa de centro y fórmula derramada en la alfombra. Había biberones vacíos por todas partes, y el fregadero estaba lleno de platos. Mamá había logrado alimentar a los 3 bebés, pero nada más. Estaba sentada en el piso en su pijama de ayer, sosteniendo a un bebé mientras los otros 2 yacían en mantas. Levantó la vista cuando entré e inmediatamente comenzó a rogarme que faltara a la escuela mañana. Necesitaba ayuda con la ropa, porque los bebés se habían quedado sin ropa limpia. Los platos se estaban acumulando y no había comido nada excepto galletas todo el día. Le dije que no podía faltar a la escuela porque los finales eran la próxima semana. Mi beca dependía de mantener calificaciones perfectas y no podía arriesgarme a perderla. Me llamó egoísta y sin corazón por abandonarla cuando más me necesitaba. Dijo que los bebés podrían morir si se quedaba dormida, y no los escuchaba ahogándose o llorando. Le recordé que ella nunca me ayudó una vez cuando Hudson era un bebé, y yo lo descubrí. Gritó que eso era diferente porque yo solo tenía un bebé y ella tenía 3. Hudson había estado empeorando cada día desde que los trillizos llegaron a casa. Su maestra de guardería me llevó aparte en la recogida y dijo que había estado teniendo accidentes de nuevo, después de estar entrenado para ir al baño durante un año. Estaba pegajoso y seguía preguntando a otros niños si los bebés iban a llevarse a sus mamás. Había comenzado a tener pesadillas todas las noches y se despertaba gritando sobre monstruos. Anoche, mojó la cama por 3ª vez esta semana. Tuve que lavar sus sábanas en la bañera porque mamá estaba usando la lavadora para ropa de bebé. Al día siguiente, llevé a Hudson al parque solo para alejarlo de todo el llanto y el caos. Corrió por el área de juegos como su yo normal feliz por primera vez en días. Nuestra vecina estaba allí con su nieto y vino a hablar conmigo. Mencionó que estaba preocupada por todo el llanto que venía de nuestra casa a todas horas. Preguntó si mamá estaba manejando bien a los trillizos y si necesitábamos ayuda. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago cayera, porque podía decir que estaba pensando en llamar a alguien para que nos revisara. Empaqué a Hudson en su asiento de auto, tratando de no pensar en lo que la vecina podría hacer mientras conducíamos a casa. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró durante mi sesión de repaso de química final, y vi el nombre de mamá parpadear en la pantalla con 5 llamadas perdidas ya. Lo ignoré y traté de enfocarme en el profesor explicando reacciones de oxidación, pero el teléfono seguía vibrando en mi bolsillo. Finalmente, salí al pasillo y leí sus mensajes sobre uno de los trillizos gritando durante 3 horas seguidas, y quizás teniendo fiebre. No podía llevar a los 3 bebés al doctor porque todavía no podía instalar correctamente las sillas de auto en la minivan. Miré hacia atrás al salón de clases donde todos estaban tomando notas sobre material que definitivamente estaría en el examen final que valía el 30% de mi calificación. Mi estómago se retorció mientras agarraba mi mochila y me iba, sabiendo que tendría que descifrar la química por mi cuenta de alguna manera. Conduje a casa para encontrar a mamá en la camisa manchada de leche de ayer, sosteniendo al bebé gritando mientras los otros 2 lloraban en sus cunas. Cargamos a los 3 bebés en mi viejo Honda, lo que tomó 20 minutos de ajustar correas y hebillas. Luego condujimos a la oficina del pediatra donde esperamos otra hora en la sala de espera llena. El doctor revisó al bebé y dijo que era reflujo, lo que significaba fórmula especial que costaba $48 por una lata pequeña en lugar de la de 20 regular. Mamá comenzó a llorar allí mismo en la sala de examen sobre cómo no podía pagarlo, y la enfermera discretamente nos deslizó una bolsa de latas de muestra mientras explicaba cómo solicitar beneficios de WIC. Condujimos a casa en silencio excepto por los quejidos del bebé y ayudé a llevar a todos de vuelta adentro antes de apresurarme a mi turno en el supermercado. Esa noche, llegué a casa a las 11:00 y todavía tenía que escribir mi ensayo de inglés que vencía a medianoche, pero mamá necesitaba ayuda con la alimentación de las 2:00 am. Instalé mi laptop en el mostrador de la cocina y escribí mientras calentaba biberones. Luego alimenté a un trillizo mientras mamá manejaba a los otros 2. Mis ojos ardían y mi cabeza palpitaba mientras escribía sobre simbolismo en El Gran Gatsby, sabiendo que el ensayo era basura, pero al menos se enviaría a tiempo. Finalmente hice clic en enviar a las 11:58 p.m. y colapsé en la cama solo para despertarme 3 horas después, cuando los bebés comenzaron su siguiente ciclo de alimentación. 2 días después, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando alguien tocó la puerta. Mamá abrió sosteniendo a uno de los trillizos y escuché la voz de una mujer que reconocí de la iglesia diciendo que había traído una cazuela. Entró a la cocina y dejó un plato pequeño mientras miraba alrededor las latas de fórmula y los biberones sucios por todas partes. Comenzó a hablar sobre cómo Dios castiga el pecado y cómo mamá necesitaba arrepentirse de sus elecciones y aceptar las consecuencias de sus acciones. Mamá solo se quedó allí parada aguantándolo mientras las lágrimas rodaban por su cara. Y después de que la mujer se fue, mamá tiró la cazuela a la basura y se encerró en el baño a sollozar. Quería estar enojada con ella por cómo me trató exactamente de la misma manera, pero verla rota así hizo que algo se retorciera en mi pecho. Mi teléfono sonó la siguiente tarde durante mi descanso de almuerzo y la identificación de llamadas mostraba la oficina de vivienda del campus. La coordinadora explicó que necesitaban los documentos de custodia de Hudson y registros de vacunación actualizados para el viernes, o perderíamos nuestro lugar en vivienda estudiantil. Busqué en mis archivos y me di cuenta de que sus papeles de custodia de cuando su papá renunció a sus derechos estaban perdidos. Probablemente perdidos cuando mamá revisó mi habitación buscando cosas para vender para dinero de fórmula. Llamé al tribunal y dijeron que podía obtener copias, pero necesitaría venir en persona con identificación adecuada y pagar una tarifa de procesamiento de $15. Mamá comenzó a enviarme mensajes frenéticamente sobre quedarse sin leche y pan, y rogándome que me detuviera en la tienda. Miré mi billetera con exactamente $20, hasta mi próximo cheque en 3 días, y supe que tenía que elegir entre gasolina para llegar al tribunal, la tarifa del documento, o fórmula para los trillizos. Puse $10 de gasolina en mi auto, y conduje al tribunal donde pasé una
una hora esperando en fila, y luego otra hora para que encontraran y copiaran los papeles. Mientras estaba sentada allí, mamá seguía enviando mensajes sobre los bebés llorando y necesitando comestibles, y preguntando cuándo estaría en casa para ayudar. Finalmente obtuve los documentos y tenía justo suficiente gasolina para llegar a casa, donde mamá estaba tratando de hacer biberones con el último del polvo de fórmula. Esa tarde estaba calentando arroz sobrante para la cena de Hudson cuando vi un auto estacionarse afuera, que hizo que todo mi cuerpo se pusiera frío. Era un sedán blanco con el sello estatal en la puerta y placas oficiales. El tipo de auto que significaba que alguien finalmente había hecho la llamada que había estado temiendo. La mujer que salió llevaba un blazer y llevaba un portapapeles, y caminó por nuestro camino de entrada con el tipo de propósito que significaba que esta no era una visita casual. Mamá estaba en la sala con los 3 bebés llorando a la vez cuando sonó el timbre, y vi su cara ponerse blanca cuando vio quién era a través de la ventana. La mujer se presentó como Cheyenne Carlson de Servicios de Protección Infantil, diciendo que habían recibido una preocupación sobre el bienestar infantil y necesitaban hacer un chequeo de bienestar. Entró y miró alrededor el caos, tomando notas en su portapapeles sobre los biberones sucios, el bote de pañales desbordante y el desastre general. Mientras mamá trataba de explicar que estaba haciendo lo mejor que podía con 3 recién nacidos, Cheyenne pidió ver dónde dormían los bebés y revisó sus cunas. Luego miró en el refrigerador y los armarios mientras escribía más notas. Entrevistó a mamá primero, preguntando sobre sistemas de apoyo y rutinas diarias, y si se sentía capaz de manejar 3 bebés. Luego me llamó a la cocina en privado y preguntó sobre mi papel en cuidar a los trillizos y cuánta escuela había estado faltando para ayudar. Quería saber si me sentía presionada para asumir responsabilidades parentales y si pensaba que los bebés estaban seguros. Después de una hora de preguntas e inspección, Cheyenne nos sentó a ambas y explicó que no estaba quitando a nadie hoy, pero tenía preocupaciones serias. Creó un plan de seguridad que requería que mamá asistiera a clases de crianza y terapia, más chequeos semanales durante el próximo mes. Luego me miró directamente y dijo algo que hizo que mi estómago cayera. Explicó que si asumía demasiada responsabilidad por los trillizos, si me convertía en su cuidadora principal mientras mamá no podía sobrellevar, legalmente podría volverme responsable de ellos. El tribunal podría decidir que yo era su tutora si mamá era encontrada incapaz y yo ya estaba proporcionando su cuidado. El peso de esas palabras me golpeó fuerte mientras me di cuenta de lo cuidadosa que tenía que ser sobre ayudar sin quedarme atrapada. Mamá tenía que comenzar clases de crianza la próxima semana, yendo cada martes por la noche para aprender sobre sueño seguro y horarios de alimentación. Llegaba a casa con folletos y hojas de trabajo, realmente leyéndolos en la mesa de la cocina y tratando de seguir las rutinas que sugerían. A la mañana siguiente, le dije a mamá que ayudaría con los bebés los martes y jueves por la noche hasta la graduación, pero eso era todo. Comenzó a llorar y diciendo que era egoísta, pero me mantuve firme y le recordé que ella nunca me ayudó una vez con Hudson cuando tenía 16 y estaba asustada. Siguió discutiendo hasta que Cheyenne apareció para su chequeo semanal y me respaldó, diciéndole a mamá que los límites saludables eran importantes para ambas. Mamá finalmente dejó de pelear al respecto cuando Cheyenne escribió en sus notas que yo estaba siendo razonable y mamá necesitaba respetar mi horario. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y vi un número que no reconocía. El hombre al otro lado dijo que era Sean Henderson, el viejo pastor de mamá de antes de que la echaran, y había escuchado sobre su situación de otro miembro de la iglesia. Dijo que quería ayudar sin juzgar y ya había conseguido que 3 familias acordaran traer comidas 2 veces por semana. Le di nuestra dirección y le agradecí, aunque mamá probablemente odiaría recibir ayuda de personas que conocían su vergüenza. Ese domingo, la primera comida apareció en una hielera en nuestro porche sin nota, solo contenedores de lasaña y ensalada y pan que nos alimentaría por días. Mamá lloró cuando lo vio, pero comió 2 porciones de todos modos porque estaba tan cansada de cereal y lo que fuera que yo pudiera preparar. La siguiente semana, mamá tenía el chequeo de 2 meses de los trillizos programado para las 9:00 de la mañana y se suponía que yo debía estar en el trabajo a las 10:00. Cargó a los 3 bebés en su minivan, pero no arrancaba. Solo hacía un sonido de clic cuando giraba la llave. Requested Reds está en Spotify ahora. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. Tuve que llamar a mi gerente y decir que llegaría tarde. Luego llevar a mamá y un bebé a la vez al doctor, ya que mi auto solo tenía espacio para el asiento de auto de Hudson. El primer viaje tomó 20 minutos cada sentido. Luego tuve que regresar por el segundo bebé, mientras mamá esperaba en el vestíbulo con el primero. Para cuando llevé a los 3 bebés allí, y ayudé con la cita, y llevé a todos a casa por turnos. Ya era más de la 1:00. Mi gerente me llevó a su oficina en el segundo en que fiché, y me escribió una sanción por faltar a la mitad de mi turno sin aviso adecuado. Dijo que una ausencia o tardanza más significaría la terminación. Y no le importaba cuál fuera mi excusa porque la tienda necesitaba trabajadores confiables. Necesitaba este trabajo para pagar el depósito para vivienda estudiantil. Así que solo asentí y me disculpé y fui a almacenar estantes con manos temblorosas. Esa noche, Cheyenne vino para otro chequeo y notó que mamá había estado llorando sobre la situación del auto. Se sentó con su cuaderno y comenzó a preguntarle a mamá sobre el padre de los bebés, diciendo que la manutención infantil podría ayudar con los gastos. Mamá se puso roja y admitió que había estado en apagón de borracha en un bar llamado Murphy's y solo recordaba que el tipo tenía cabello oscuro y le compró tragos. Cheyenne la ayudó a pensar en detalles como qué noche fue y si había pagado con una tarjeta que mostraría la fecha. Mamá encontró el recibo en su bolso de esa noche en enero, y Cheyenne dijo que eso era suficiente para comenzar a investigarlo. Unos días después, tuve que ir a la orientación de primer año en la universidad para padres estudiantes, lo que significaba traer a Hudson también, ya que mamá tenía a los trillizos. En la sala de reuniones, me senté junto a una chica llamada Yasmine, que también tenía un niño pequeño en su regazo. Me contó sobre recursos que no tenía idea que existían, como intercambios de cuidado infantil de emergencia, donde los padres cuidaban a los hijos de los demás durante los exámenes. Me mostró un grupo de Facebook donde los padres estudiantes intercambiaban horas de cuidado de niños y compartían información sobre lugares de estudio amigables con la familia en el campus. Yasmine dijo que el primer año fue difícil, pero la red de apoyo lo hizo posible y me dio su número en caso de que necesitara algo. 3 semanas después, mamá finalmente recibió la carta diciendo que fue aprobada para WIC y cupones de alimentos después de llenar pilas de papeleo y esperar para siempre. Fuimos al supermercado juntas con los 3 bebés y Hudson, y cuando la tarjeta de beneficios funcionó en la caja, mamá comenzó a llorar allí mismo en la fila. Recordé estar en ese lugar exacto hace 3 años cuando fui aprobada por primera vez, comprando fórmula para Hudson con mi propia tarjeta de beneficios, mientras la gente miraba. Ahora mamá era la que la gente estaba juzgando mientras cargaba fórmula y comida para bebés en la minivan que todavía no estaba arreglada. El siguiente lunes, la directora de la guardería de Hudson me llamó fuera de clase para decir que había estado golpeando a otros niños y tirando juguetes durante el tiempo de círculo. Preguntó si algo había cambiado en casa, y tuve que
explicar sobre los trillizos y el caos y cómo nos estábamos mudando pronto. La directora dijo que Hudson necesitaba consistencia y si el comportamiento continuaba, podrían tener que suspenderlo, lo que significaría que faltaría a la escuela para cuidarlo. Lo recogí temprano ese día y se aferró a mí llorando, preguntando por qué los bebés eran tan ruidosos y cuándo íbamos a nuestra nueva casa. Esa noche, después de que Hudson estaba dormido, entré a Facebook y comencé a buscar en la lista de amigos de mamá a cualquiera que pudiera haber estado en Murphy's Bar en enero. Encontré que el recibo tenía una marca de tiempo de 11:47 p.m. el 15 de enero. Entonces busqué tipos que habían publicado sobre estar fuera esa noche. Después de 2 horas de buscar, encontré a Conrad Goodman, quien se había registrado en Murphy's esa noche exacta y tenía cabello oscuro como mamá recordaba. Le envié un mensaje diciendo que necesitábamos hablar sobre algo importante de enero y lo leyó, pero no respondió por 3 días. Cuando finalmente escribió de vuelta, dijo que estaba casado y no sabía de qué estaba hablando, pero mencioné pruebas de paternidad y leyes de manutención infantil y de repente acordó reunirse. Conrad apareció en una cafetería luciendo asustado y sudando a través de su camisa. Admitió que recordaba a mi mamá de esa noche, pero dijo que fue un error y su esposa no podía enterarse. Le mostré fotos de los trillizos y le dije que necesitaban apoyo financiero y acordó una prueba de ADN si lo manteníamos en silencio. 2 semanas después, uno de los trillizos comenzó a toser y no podía parar y su respiración sonaba húmeda y áspera. Mamá lo llevó corriendo a la sala de emergencias donde dijeron que tenía URS y necesitaba ser admitido para apoyo de oxígeno. Me llamó sollozando desde el hospital, diciendo que no podía dejarlo solo, pero los otros 2 bebés estaban con la vecina que solo podía cuidarlos por unas horas. Tenía mi final de gobierno a la mañana siguiente, pero empaqué una bolsa con ropa para mamá y comida ya que la cafetería del hospital era cara. Hudson y yo condujimos al hospital donde el bebé estaba conectado a monitores y tubos de oxígeno, luciendo tan pequeño en la enorme cama de hospital. Mamá no se había duchado en 2 días y lucía lista para colapsar. Entonces le dije que fuera a casa y revisara a los otros 2 mientras yo me quedaba con el bebé enfermo. Lloró todo el camino afuera, pero sabía que necesitaba cuidar a los otros y descansar un poco o también se enfermaría. Pasé la noche en la incómoda silla del hospital sosteniendo al bebé cuando lloraba y vigilando sus niveles de oxígeno en el monitor, mientras estudiaba mis notas de gobierno. La enfermera entraba cada hora para revisar su respiración y darle tratamientos, y dormité entre visitas mientras me preocupaba por mi final. A la mañana siguiente, el bebé estaba estable, pero todavía necesitaba oxígeno, y mamá volvió con los otros 2 trillizos porque la vecina no podía cuidarlos más. Tuve que irme para mi final con 40 minutos para llegar al campus, y mamá me rogó que me quedara, pero sabía que esta calificación determinaba si mantenía mi beca. Llegué a clase con 2 minutos de sobra. Tomé el examen sin dormir y conduje directamente de vuelta al hospital, donde el bebé finalmente estaba respirando mejor. El doctor dijo que el bebé podía ir a casa por la mañana, pero alguien tenía que estar allí para instrucciones de alta a las 8:30 en punto, exactamente la hora en que comenzaban mis finales de gobierno al otro lado de la ciudad. Mamá me rogó que faltara al examen y recogiera al bebé mientras ella se quedaba en casa con los otros 2, pero agarré mi mochila y le dije que tendría que resolverlo ella misma ya que esta calificación determinaba toda mi beca. Gritó que era sin corazón mientras salía del hospital, pero conduje directamente al campus y me senté para el final con mis manos todavía temblando de agotamiento. El examen cubría todo desde la Constitución hasta casos actuales de la Corte Suprema, y me obligué a enfocarme en cada pregunta mientras trataba de no pensar en mamá luchando para preparar a los 3 bebés sola. Entregué mi papel después de 90 minutos y revisé mi teléfono para encontrar 20 llamadas perdidas de mamá y un mensaje diciendo que había logrado conseguir un aventón de la vecina, pero nunca me perdonaría por elegir la escuela sobre la familia. 3 días después, Conrad llamó para decir que los resultados de la prueba de ADN habían llegado. Y sí, definitivamente era el padre de los 3 trillizos. Su voz se quebró cuando me dijo que su esposa había encontrado el papeleo de la prueba en su auto y estaba pidiendo el divorcio, llevándose a sus 2 hijos y la mayor parte de sus ahorros. Acordó pagar $300 al mes comenzando en 2 meses para evitar ir a la corte donde todo se volvería registro público y dañaría su trabajo como gerente de banco. Mamá lloró cuando le dije la cantidad, ya que la fórmula sola costaba más que eso, pero al menos era algo que venía eventualmente. La próxima semana, Cheyenne apareció para su visita domiciliaria programada y caminó por la casa tomando notas en su portapapeles. Revisó el refrigerador, que ahora tenía fórmula y comida para bebés. Miró la estación de cambio organizada que mamá había instalado en la sala de estar y vio a mamá manejar a los 3 bebés durante una alimentación sin perderlo completamente. Cheyenne dijo que estaba viendo una mejora real y reduciría las visitas a 1 vez al mes en lugar de semanalmente, aunque el plan de seguridad permanecería activo por 6 meses más. Después de que se fue, mamá realmente sonrió por primera vez en semanas y dijo que tal vez podía hacer esto después de todo. Mis calificaciones se publicaron en línea el siguiente lunes y contuve la respiración mientras entraba al portal. Final de gobierno. A-, inglés A, biología A, estadística A-, y de alguna manera historia mundial A+, a pesar de entregar ese ensayo con 2 horas de sueño. Mi GPA se mantuvo en 3.9, lo que significaba que la beca estaba segura y podía confirmar oficialmente mi lugar en vivienda estudiantil para el otoño. Llamé a la oficina de ayuda financiera de inmediato, y la mujer dijo que enviaría por correo electrónico el papeleo final para la cobertura de guardería de Hudson, lo que me ahorraría $800 al mes. El doctor de mamá finalmente la convenció de probar antidepresivos después de que se derrumbó llorando durante un chequeo sobre los trillizos. Comenzó a tomarlos todas las mañanas, y después de 2 semanas, noté que no me estaba enviando mensajes cada 5 minutos durante clase con emergencias que realmente no eran emergencias. También comenzó a ir a terapia todos los jueves, mientras la guardería de la iglesia cuidaba a los bebés gratis, como parte de su programa de alcance. Sean había llamado a diferentes iglesias después de que horas les dieron la espalda a mamá y encontró una que realmente quería ayudar en lugar de juzgar. Organizó un tren de comidas a través de su sitio web y consiguió que 5 familias se inscribieran para traer cena 1 vez a la semana. No era mucha ayuda, pero significaba que mamá podía enfocarse en los bebés en lugar de cocinar, y las lasañas y cazuelas eran mucho mejores que las pizzas congeladas en las que había estado viviendo. Llevé a Hudson a ver nuestro nuevo apartamento en el campus un sábado por la mañana cuando mamá tenía una cita de terapia. El complejo de vivienda estudiantil tenía un área de juegos y un jardín comunitario, y nuestra unidad tenía 2 habitaciones pequeñas con pintura fresca y calefacción que funcionaba que no traqueteaba como nuestra casa actual. Hudson corrió directamente a la habitación más pequeña y comenzó a planear dónde irían sus juguetes, preguntando si podía tener un póster de dinosaurios en la pared. Verlo emocionado en lugar de estresado hizo que mi pecho se sintiera más ligero por primera vez en meses. Ese domingo, mientras estaba dando los biberones a los trillizos para que mamá pudiera ducharse, salió con el cabello mojado y se sentó junto a mí en el sofá. Dijo que sabía que había sido cruel conmigo durante 3 años y entendía por qué necesitaba irme.
que probablemente ella también se iría si pudiera. No fue una disculpa real con las palabras "lo siento", pero escucharla admitir que había sido cruel se sintió como más de lo que había esperado recibir. Los trillizos habían comenzado a dormir 4 horas a la vez, en lugar de despertarse cada 90 minutos, lo que significaba que mamá realmente podía descansar lo suficiente para funcionar como un ser humano. Encontró un grupo de apoyo en línea para padres de múltiples y pasaba el tiempo de siesta leyendo publicaciones sobre horarios de alimentación y entrenamiento de sueño que realmente funcionaban. Una mamá de California le envió una hoja de cálculo para rastrear todo lo que la ayudó a mantenerse organizada en lugar de solo reaccionar a quien llorara más fuerte. Mi último turno en el supermercado finalmente llegó 2 semanas antes de la graduación. Había dado mi aviso un mes antes y entrenado a mi reemplazo, un chico de secundaria que necesitaba el trabajo tanto como yo hace 3 años. Mi gerente me llevó aparte al final de mi turno y me entregó un sobre con $500 en efectivo adentro, diciendo que era un bono por nunca llamar enfermo, a pesar de todo con lo que estaba lidiando en casa. Ese dinero cubriría la inscripción de Hudson en la nueva guardería, más su primer mes de cuidado después de la escuela, lo que significaba una cosa menos de qué preocuparme cuando nos mudáramos. 2 días antes de la graduación, el primer cheque de manutención infantil de Conrad llegó en el buzón de mamá por $300, que no era mucho, pero cubría la fórmula para todo el mes. Mamá abrió el sobre con manos temblorosas e inmediatamente condujo a la tienda para comprar la fórmula especial de reflujo que los trillizos necesitaban mientras yo los vigilaba retorciéndose en sus asientos saltarines. Volvió con 12 latas y realmente sonrió por primera vez en semanas mientras las apilaba en el gabinete de la cocina. La graduación llegó y se fue sin ninguna celebración, ya que mamá no podía dejar a los trillizos y yo tenía que trabajar justo después de la ceremonia. El día de la mudanza llegó el siguiente sábado y cargué todo lo que Hudson y yo poseíamos en mi auto, mientras él jugaba en el césped del frente. La vecina de 2 casas más abajo me vio luchando con cajas y vino a ayudar junto con su hijo adolescente que cargó las cosas pesadas. Mamá estaba parada en el porche sosteniendo 2 de los trillizos mientras el tercero dormía en la cuna adentro y nos vio empacar sin decir mucho. Cuando el auto estaba lleno, caminó hacia mí y me dijo que manejara con cuidado y llamara cuando llegáramos allí, que fue lo más amable que me había dicho en años. Hudson se despidió desde su asiento de auto mientras nos alejábamos y vi a mamá desaparecer en el espejo retrovisor, todavía sosteniendo a esos bebés. El viaje al campus tomó 40 minutos y Hudson cantó canciones todo el camino mientras yo trataba de no llorar por finalmente dejar esa casa. Nuestro nuevo apartamento estaba en el segundo piso del complejo de vivienda estudiantil con 2 habitaciones pequeñas y ventanas que realmente se abrían. Hudson corrió directamente a su habitación y comenzó a poner sus juguetes de dinosaurios en los estantes mientras yo desempacaba nuestras cosas de cocina. Esa primera noche comimos macarrones con queso en el piso ya que no teníamos una mesa todavía y Hudson se durmió en su propia habitación sin bebés llorando para despertarlo. A la mañana siguiente encontré la reunión del grupo de padres estudiantes que Yasmín me había contado en el centro comunitario. Había 8 otros padres allí con niños que iban desde bebés hasta edad de primaria, todos lidiando con las mismas cosas que yo. Me mostraron cómo inscribirme para tutoría gratis para Hudson y explicaron el sistema de intercambio de cuidado infantil de emergencia, donde cuidábamos a los hijos de los demás durante los exámenes. Un papá me dio su vieja cafetera y una mamá me entregó una bolsa de ropa que su hijo había superado que le quedaría perfectamente a Hudson. Mamá comenzó a enviarme fotos de los trillizos en lugar de los mensajes desesperados pidiendo ayuda que solía enviar. Los bebés estaban más grandes y había descubierto cómo apoyar biberones para poder alimentar a 2 a la vez mientras sostenía al tercero. Mencionó que el tren de comidas todavía traía comida 3 veces por semana y Sean había encontrado voluntarios para ayudar con la ropa los sábados. Después de 2 semanas en el campus, la maestra de guardería de Hudson me llevó aparte en la recogida para decir que estaba mucho mejor que cuando comenzó. Había hecho amigos con 2 otros niños y no había tenido un solo berrinche desde que nos mudamos, lo que era enorme después de meses de que actuara mal en el lugar anterior. La maestra dijo que hablaba sobre su nueva habitación todo el tiempo y parecía realmente orgulloso de vivir en un apartamento como un niño grande. Me contrataron en la biblioteca del campus, trabajando 20 horas a la semana alrededor de mi horario de clases, lo que pagaba menos que el supermercado, pero me dejaba estudiar durante los tiempos lentos. Mi supervisora entendía que era madre soltera y nunca me dio problemas cuando tenía que irme justo a las 5:00 para recoger a Hudson de la guardería. Los otros trabajadores estudiantes eran agradables y una chica, que también era mamá, me mostró qué profesores eran comprensivos sobre los niños enfermándose. Mamá y yo elaboramos una rutina donde Hudson y yo visitábamos los domingos por la tarde de 2:00 a 5:00 para ayudar con los trillizos. Les daba baños mientras mamá preparaba biberones para la semana y Hudson jugaba con sus juguetes en la sala lejos del caos. Nunca nos pidió que nos quedáramos más tiempo y realmente me agradecía por venir cuando nos íbamos cada semana. Los trillizos cumplieron 4 meses y finalmente estaban poniéndose al día con donde deberían estar en el desarrollo, aunque habían nacido tan temprano. Podían sostener sus cabezas y agarrar cosas e incluso sonreían a veces cuando les hablabas. Mamá se había vuelto mejor en manejar a los 3 a la vez, usando el horario de su grupo de apoyo en línea y realmente tomaban siestas al mismo tiempo, la mayoría de los días. Cheyenne vino a la casa de mamá una última vez para cerrar el caso de CPS, ya que las cosas habían mejorado mucho. Dejó los servicios voluntarios abiertos para que mamá pudiera seguir yendo a clases de crianza y terapia, lo que ella realmente quería continuar. Cheyenne me dijo que estaba orgullosa de cómo había establecido límites mientras aún ayudaba, y dijo que la mayoría de los niños en mi situación habrían abandonado completamente a su familia, o se habrían dejado succionar para ser un cuidador de tiempo completo. Conrad llamó a mamá en marzo para decir que su devolución de impuestos llegó más grande de lo esperado, y aumentaría la manutención infantil en $200 al mes, comenzando inmediatamente. Mamá usó el dinero extra para contratar a una chica universitaria para ayudar con los trillizos 10 horas cada semana. La ayudante venía los martes y jueves por la mañana, para que mamá pudiera ducharse sin apurarse, y realmente dormir por un par de horas. Vi la diferencia de inmediato cuando visitamos ese domingo, porque mamá se había lavado el cabello y cambiado de la camisa manchada de leche que había estado usando por días. Los trillizos tenían 6 meses ahora y podían sentarse en sus asientos saltarines, mientras mamá les daba cereal de arroz mezclado con fórmula. Hudson ayudaba agitando sonajeros para ellos, lo que los hacía reír y los mantenía felices durante el tiempo de alimentación. La semana de finales llegó rápido, y estudié todas las noches después de que Hudson se fuera a la cama mientras resaltaba mis libros de texto y hacía tarjetas de estudio. Las calificaciones se publicaron en línea 2 semanas después, y había hecho la lista del decano con un GPA de 3.8, mi primer semestre de universidad. La maestra de guardería de Hudson me mostró su reporte de progreso y se había mudado al siguiente salón,
porque sabía todos sus colores y podía contar hasta 20. Caminábamos por el campus juntos todas las tardes y señalaba las ardillas y preguntaba si podíamos traerlas a casa a nuestro apartamento. La carta de mamá llegó por correo justo antes de las vacaciones de primavera, con 3 páginas de escritura ordenada en su papelería buena. Escribió sobre lo equivocada que había estado al llamarme esos nombres y tratarme tan mal cuando más necesitaba apoyo. Dijo que ahora entendía por lo que pasé porque lo estaba viviendo por 3 y deseaba poder retractarse de cada palabra cruel. La carta mencionó que había comenzado a ir a una iglesia diferente al otro lado de la ciudad que tenía un ministerio de madres solteras y guardería gratis durante el servicio. Doblé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio porque no estaba lista para perdonar todo todavía. Pero al menos finalmente había dicho lo siento. El grupo de padres estudiantes se reunía cada miércoles por la noche y me votaron como representante de primer año, aunque solo había estado allí un semestre. Mi trabajo era organizar el cuidado infantil de emergencia para la semana de finales, para que los padres pudieran tomar sus exámenes sin preocuparse por sus hijos. Hice hojas de cálculo con franjas horarias y emparejé padres que tenían diferentes horarios de exámenes para cuidar a los hijos de los demás. La esposa de Conrad pidió el divorcio en abril y se mudó de vuelta a la casa de sus padres en otro estado con sus hijos adolescentes. Comenzó a llamar a mamá más seguido para revisar a los trillizos y enviaba dinero extra para pañales sin que ella tuviera que pedir. Incluso conducía un sábado al mes para aprender a cambiar pañales y hacer biberones mientras mamá le mostraba la rutina. Los trillizos reconocían su voz después de algunas visitas y sonreían cuando entraba, lo que lo hacía esforzarse más para estar involucrado. Mamá llenó todo el papeleo para guardería subsidiada y fue aprobada para comenzar cuando los trillizos cumplieran 8 meses. La guardería solo le costaría 300 al mes en lugar de 4,000, lo que significaba que podía volver a trabajar medio tiempo. Fue contratada en una clínica haciendo triage telefónico 3 días a la semana, lo que le permitió trabajar mientras los bebés estaban en la guardería. Llegó diciembre y Hudson y yo decoramos nuestro pequeño árbol de apartamento con adornos de papel que hicimos juntos. Horneamos galletas de azúcar en mi pequeño horno y él ayudó vertiendo la harina y mezclando con una cuchara de madera. La mañana de Navidad abrió sus regalos de la campaña de juguetes del grupo de padres estudiantes y jugó con sus nuevos camiones en la alfombra de nuestra sala. Condujimos a la casa de mamá para la cena, y los trillizos estaban gateando por todas partes en sus mameluco de Navidad a juego. Mamá había cocinado una comida real con jamón y puré de papas y ejotes como solíamos tener antes de que todo se desmoronara. Hudson mostró a los trillizos sus nuevos camiones, y ellos los agarraban con sus manos regordetas mientras él se reía y los alejaba. Mamá me agradeció por venir, y le dio a Hudson un regalo que había envuelto ella misma, que resultó ser un juego de libros sobre dinosaurios. Nos quedamos hasta las 7 Celer cuando los trillizos comenzaron a ponerse inquietos para dormir, y Hudson estaba bostezando en el auto camino a casa. Habían pasado 6 meses desde ese día horrible, cuando mamá bloqueó la puerta de mi habitación con 3 recién nacidos gritando. Los trillizos eran bebés saludables de 8 meses que podían gatear y balbucear y comer comida sólida sin ahogarse. Mamá tenía su sistema de apoyo con la iglesia y la ayudante, y Conrad realmente presentándose para hacer su parte. Hudson estaba feliz en nuestra nueva vida con su propia habitación, y amigos en la guardería, y una mamá que podía enfocarse en él. Yo realmente estaba teniendo éxito en la universidad y había encontrado mi lugar con otros padres jóvenes que entendían la lucha. Todos habíamos encontrado nuestro equilibrio, aunque el camino para llegar aquí había sido más difícil de lo que nadie merecía. Así que sí, así fue como todo sucedió. Nada elegante. Solo yo contándolo como pasó. Gracias por quedarte y pasar el rato. Honestamente se siente como charlar con un amigo. Vuelve la próxima vez si estás de humor.